Hello, my name is Egon Chalakian. 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 Egon Chalakian no existe. En realidad, esto no es del todo cierto. Creo que Egon Chalakian existe, pero que no es la persona que aparece en los vídeos de este canal. Después de una rápida búsqueda en Google, he encontrado información sobre un hombre llamado Allen Egon Chalakian. Este individuo ha publicado una gran variedad de artículos científicos a través de la Universidad de Harvard, que podemos leer en portales de investigación fiables como ResearchGate y Academia.edu. Y en este último, Chalakian tiene una fotografía suya que ilustra su perfil, la misma que aparece en su página de Facebook, pero con el fondo eliminado. En LinkedIn, una red social destinada al uso laboral, el perfil de Chalakian tiene 6.000 seguidores y más de 500 contactos. Además, está vinculado a la Casa Blanca, al Parlamento Europeo y a otras organizaciones que en principio le conceden una notable credibilidad. El problema es que este mismo perfil comparte vídeos del canal Earth Safe Science Collaborative. ¿Y por qué es un problema? Porque estos vídeos no son grabaciones reales y no muestran a un ser humano hablando a cámara, sino que han sido generados por ordenador. La farsa está muy bien conseguida, tanto que me asusta imaginar lo que la inteligencia artificial será capaz de hacer en el futuro. Sin embargo, no es perfecta, y sus fallos pueden identificarse si prestamos atención. Por ejemplo, veamos este vídeo, el primero que fue subido al canal. Es un detalle casi imperceptible, pero fijémonos en la boca de Chalakian. Está un poco más desenfocada que el resto de su rostro, seguramente para disimular los defectos visuales. En los vídeos más recientes, esta imperfección ha sido corregida, pero no es la única. Veamos ahora los micrófonos de solapa que Chalakian lleva enganchados en la chaqueta. Y sí, digo micrófonos en plural porque son dos. Siempre son dos en todos los vídeos. Y es posible que ahora mismo esté siendo paranoico, pero ni entiendo la necesidad de usar dos micrófonos a la vez, ni he visto jamás a alguien que lo haga, ni siquiera a personas mucho menos profesionales que Chalakian. Irónicamente, a pesar de tener un micrófono de respaldo, el audio de los vídeos, en ocasiones, presenta fallos. For comparison, the amount spent on discrediting Elantra is equivalent to the cost of only 100 combat missiles. Un fallo como este es difícil de explicar. ¿Qué narices ha pasado? ¿El audio y el vídeo se han desincronizado? Lo siento, pero no me lo creo. Otro detalle que me hace sospechar es el comportamiento antinatural de Chalakian en sus vídeos más largos. En este, que dura poco menos de 3 horas, permanece casi completamente estático durante extensos periodos de tiempo, sin apenas mover las manos o el resto de su cuerpo. Es posible que alguien mantenga la misma posición a propósito, pero no parece ni lo más cómodo ni lo más recomendable para transmitir un mensaje de forma efectiva. La ausencia total de lenguaje corporal resulta muy extraña, sobre todo si comparamos esta actitud casi robótica con otros vídeos en los que aparece Chalakian. En esta conferencia de la organización Olatra, de la que Chalakian es representante, la diferencia es evidente. No solo se comporta de una manera mucho más dinámica, sino también más humana. Y en esta entrevista del medio a News, no hay duda de que estamos ante dos personas reales teniendo una conversación. Por si esto fuera poco, quienes administran este canal no dudan a la hora de usar la inteligencia artificial para otros fines. No es solo que los guiones de los vídeos parezcan escritos por una máquina. Además, son tan largos que no creo que nadie humano esté detrás de su elaboración.
Su vídeo más largo dura más de 8 horas y supuestamente es el fruto de 30 años de investigación. Por eso, me sorprende que esté narrado por un avatar inspirado en Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, y no por alguno de los implicados en la investigación. La imagen, los movimientos y la voz del avatar están generados por inteligencia artificial. Si este Thomas Jefferson es falso, ¿por qué este Egon Cholakian iba a ser real? Vamos a dejar el canal a un lado por el momento, porque la presencia de Cholakian en Internet no se limita a YouTube. También podemos encontrarlo en la web de la organización a la que representa. Aquí hay muchas fotografías de Cholakian con diversos personajes de gran prestigio, como Stansfield Turner, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, más comúnmente conocida como la CIA, o William H. McRaven, excomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Al parecer, Cholakian conoce a muchas personas importantes del entorno gubernamental y militar estadounidense. Eso quiere decir que es una figura fiable a la que debemos escuchar, porque si tanta gente poderosa confía en él, es porque merece su confianza, ¿verdad? No obstante, el diablo está en los detalles. En la imagen con Stansfield Turner, ¿dónde están las uñas de la mano derecha de Cholakian? ¿Qué le pasa a su mano izquierda? ¿Y por qué los rostros tienen mucha mejor definición que el resto de la fotografía? En la de William H. McRaven, ¿por qué los textos pequeños son ilegibles y se solapan? ¿Por qué ciertos elementos están más desenfocados, como la pulsera de esta mujer? ¿Y por qué este hombre no tiene boca? Podemos hacernos las mismas preguntas con muchas otras imágenes de la web. En esta, ¿por qué los rostros más lejanos son tan horribles? ¿Y por qué este hombre, que se supone que es Cholakian, ni siquiera se parece a él? En esta otra ocurre lo mismo. Ninguna de estas personas existe, y estos libros tampoco. Pero sin duda, la fotografía de esta web que más escalofríos me produce es esta. ¿Por qué?, os preguntaréis. Porque esta es la foto editada y esta la real. Y hay una forma muy sencilla de comprobarlo. Ahora que hemos visto la gran mayoría de los elementos sospechosos detrás de la figura de Egon Cholakian, sería injusto decir que la farsa es evidente. Alguien que se tope con uno de sus vídeos no se planteará si está escuchando a un ser humano o a una marioneta. La imitación es tan impecable que lo único que pensará es si le interesan los temas de los que habla o no. Y los comentarios en sus vídeos de YouTube demuestran que hay mucha gente interesada. Que un gran número de personas se dejen influenciar por comunicadores que no existen o cuya imagen se utiliza de forma siniestra es preocupante por sí mismo. Y desgraciadamente, investigando este asunto, he descubierto que si algo te preocupa, lo más probable es que pronto encuentres algo que te preocupe aún más. Porque creo que no todos los comentarios en los vídeos de Egon Cholakian han sido escritos por personas. Este, por ejemplo, dice: «Muchas gracias. Tenemos que salvar nuestro mundo de las catástrofes climáticas que nos esperan. Todos los científicos del mundo deberían unirse para lograrlo». Rápidamente nos damos cuenta de que suena bastante a texto generado por inteligencia artificial. Pero hay gente en el mundo que escribe de esta forma, así que esto no es prueba suficiente de que sea un bot. Echemos un vistazo a su perfil. Qué raro, vídeos de Egon Cholakian traducidos y doblados al ruso. Gracias por el coraje de llevar esta información a una amplia comunidad científica y política. Vídeos de Egon Cholakian. Sí, esta contribución es realmente notable. Probablemente sea el primero en su círculo que se atreve a ir abiertamente en contra de la narrativa general. Vídeos de Egon Cholakian traducidos y doblados al alemán.
Y podría seguir así durante más tiempo del que me gustaría. Estas cuentas pueden ser bots, pero quizá no todas lo sean. Quizá algunas pertenecen a seguidores acérrimos de Cholakian y las ideas que explica y defiende. En cualquier caso, tengo miedo. Tengo miedo porque si este es el futuro de Internet, la humanidad está condenada. Personas falsas publicando noticias falsas que son compartidas por otras personas falsas y que finalmente llegan a personas reales que se las creen. Si ya es difícil mantener una conversación sensata con alguien a través de las redes sociales, no quiero imaginar el momento en el que empecemos a discutir con bots. Si es que eso no está pasando ya. Pero ¿cuál es el objetivo de estos engaños? Según la redacción del medio de comunicación ucraniano Babel, en agosto de 2023 recibieron numerosos correos electrónicos de remitentes anónimos que pedían difundir el mensaje de Igon Cholakian. Este mensaje, que sigue estando presente en los vídeos de su canal de YouTube, es que el núcleo de la Tierra se está deteriorando y que si la humanidad no hace nada para frenar este deterioro, el apocalipsis llegará dentro de unos pocos años. Los redactores de Babel fueron precavidos y no creyeron las palabras de Cholakian, pero otros diarios ucranianos, como Union y New Voice, sí lo hicieron. El artículo de este último, que afirmaba en su titular que al planeta le quedaban solamente varios años de vida, fue leído por más de 500.000 de personas. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaría interesado en difundir mensajes apocalípticos y por qué? Según Babel, Cholakian está relacionado con una organización ucraniana llamada Creative Society, que a su vez es heredera del grupo Olat-Ra, al que Cholakian representa. Estas sectas pseudocientíficas se han extendido por Rusia, Kazajistán, Moldavia, Estados Unidos y la Unión Europea, y han sido acusadas de propagar desinformación sobre el cambio climático y potenciar narrativas favorables a Vladimir Putin, presidente de Rusia, al que comparan con un líder mesiánico. En 2022, Creative Society llevó a cabo una conferencia que prometía soluciones frente a la crisis climática, pero en vez de hablar de soluciones sensatas, los ponentes de la conferencia sostuvieron que los gases de efecto invernadero no tienen ninguna influencia en el clima del planeta y que esta creencia es parte de una conspiración, algo que va totalmente en contra de la evidencia científica actual. Además, concluían que las naciones del mundo debían seguir utilizando el gas natural y el petróleo. Para quien no lo sepa, Rusia es el mayor exportador de gas natural y el segundo de petróleo crudo a nivel mundial. Por lo tanto, la difusión de este mensaje podría favorecer en gran medida a la economía rusa. Algunos de los científicos que fueron invitados a la conferencia denunciaron que sus declaraciones habían sido manipuladas o sacadas de contexto y exigieron que sus nombres se desvincularan de la organización inmediatamente. Otros científicos ucranianos ajenos a esta conferencia no tardaron en desmentir las teorías expuestas por Creative Society, tachándolas de fraude y desinformación. Lo extraño es que aunque todo apunta a que estos inquietantes grupos funcionan bajo las órdenes y los intereses rusos, en 2023 la propia Rusia prohibió a Olat-Ra que operase en territorio ruso porque la consideraba una organización pseudo-religiosa indeseable. ¿Atacaría Rusia a una organización que conspira en favor de sus intereses? Lo único que sé es que no tengo la respuesta. Independientemente de cuáles sean los verdaderos objetivos de Olat-Ra, Creative Society e Igon Cholakian, lo cierto es que Internet se está volviendo un sitio aterrador. Cuando se menciona la inteligencia artificial, la gente suele hablar del futuro, pero a mí es el presente lo que me preocupa. ¿Cuántos de los perfiles con los que interactuamos cada día en redes sociales están gestionados por personas reales? ¿Llegará un punto en el que veamos más mensajes escritos por algoritmos que por seres humanos? ¿Serán mis suscriptores redes neuronales programadas para animarme a seguir subiendo vídeos? ¿Seré yo mismo una inteligencia artificial? Cada vez es más difícil saberlo. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción.
Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.